que estamos mirando el libro de los Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Romanos. Y ya llegamos al capítulo número 9, ¿sí? Y vamos a leer en este capítulo 9 los versículos del 1 al 14. Lo voy a invitar a que lo leamos todos al unísono para tener un marco general de lo que el Señor nos dice y para la alabanza y gloria y para la edificación de los que estamos acá. Amén. Romanos capítulo 9 del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios nunca. En ninguna manera, dice la palabra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, en este momento del especial, Señor, de predicación de tu santa palabra, nos ponemos delante de ti. Y te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los que hoy estamos acá, Señor. Bendice este tiempo, dirígelo tú, Señor. Es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. Y miremos cómo Pablo viene enumerando una cantidad de cosas en esta carta de los Romanos. Y Pablo termina en el capítulo número 8 con unas palabras de seguridad y de convicción total. De seguridad y de convicción total. Y los versículos 38 y 39 del capítulo 8 dicen: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren qué maravilloso, hermanos. Así terminó el capítulo número 8 de Pablo, donde él empieza a enumerar una cantidad de características de la vida de un creyente, de un verdadero cristiano, cuando vive como en espíritu, donde hay unos privilegios, donde hay unas bendiciones, pero donde también hay unas responsabilidades y unos compromisos delante de Dios por parte de cada persona que realmente es creyente y que lo ha recibido. O sea, que vive conforme a lo que el Señor nos manda. Nos manda. Cada día, hermanos, la vida del creyente es más compleja. Pero si es una vida de obediencia, cada día va a ser de mayor gozo, de mayor confianza, de mayor seguridad.
La incertidumbre de la vida es para los que no van conforme a la voluntad de Dios. El mismo apóstol lo decía en el capítulo 8, para los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Porque si alguien anda diferente al Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Qué necesario es poder realmente deleitarse, amar al Señor. Cuando pensamos que vamos al cielo, yo no sé usted qué piensa en su mente de pronto cuando dicen, ¿y yo qué me voy a ir a hacer al cielo? ¿Qué se van a ir a hacer entonces las personas al cielo? Piénselo usted en este momento ahí en su mente. Si yo voy para el cielo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿A qué vamos al cielo? Hay un pastor que dice que la iglesia congregada es parte de un pedacito de lo que vamos a hacer allá. Y son ese gozo y esa paz de poder ver a nuestros hermanos, de poder ver a las personas. Y cuando de repente no los vemos, entonces decimos, ¿qué estará pasando? Que hay una preocupación, que es humana. En esta porción de la palabra que vamos a ver hoy, hermanos, hay una preocupación de un ser humano, de Pablo. Y vamos a ver algo maravilloso en todo lo que vemos hoy, porque estos capítulos, que comienzan en la carta de los Romanos son muy especiales. Los capítulos 9, 10 y 11 nos hablan de ese pueblo llamado Israel, de un pueblo, hermanos, que fue elegido por Dios. Entonces, el apóstol Pablo ilustra a la iglesia de ese entonces, y es útil para la iglesia de hoy entender que Dios puso a ese pueblo, o sea, Dios eligió a Israel, hay una elección. Y en el capítulo número 9 de Romanos vamos a ver lo que ya pasó. En el capítulo número 10 vamos a poder ver lo que está pasando. Y en el capítulo número 11 vamos a ver lo que va a pasar. O sea, el pasado, el presente y el futuro de un pueblo con unas características. Un pueblo escogido por Dios. Hay personas y hay iglesias que discuten y pelean de que Israel no es el pueblo de Dios. Hermanos, ténganlo presente. Ese es un pueblo elegido, porque hay una elección dada por Dios. Y ese pueblo es el pueblo elegido por Dios. El pueblo de Israel, los judíos, es el pueblo elegido por Dios. Y la porción de la palabra de hoy nos presenta varias cosas. Y debemos de tener presentes nosotros como iglesia, que es por Cristo que somos hechos hijos de Dios. Es por Cristo que somos hechos hijos de Dios. Ese es el título de la predicación hoy. Y vemos tres aspectos. Uno, es maravilloso, hermano, y es que Dios está sobre todas las cosas. Cristo es sobre todas las cosas, antes, ahora y por siempre. Es el Señor de señores, el Rey de reyes, y es dado por Dios para toda una humanidad, aún para los judíos que dicen que no. Y vamos a mirar eso. Segundo, que las promesas de Dios, hermanos, han sido cumplidas. El Señor ha cumplido no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo gentil. Todo lo que está en la palabra de Dios han sido promesas cumplidas, y el cumplimiento es en la fe en Cristo. Nosotros como iglesia estamos dentro del pueblo de Dios por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En Cristo. ¿O hay alguno acá que sea judío? No. Entonces, de repente algunas culturas dicen que estamos excluidos, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra. Y el tercer punto es que la soberanía de Dios, o sea, esa elección y esa justicia va conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de ese entonces y a la iglesia de hoy que nada, absolutamente nada, escapa de la voluntad de Dios. Y Él es el que elige, y es un Dios justo. Es un Dios justo. Entonces, lo primero que vemos, mis hermanos, es, primero, que es Dios sobre todas las cosas. Y hay una elección. La iglesia, hermanos, hoy tiene que saber que hay una elección y que esa elección ya fue hecha por Dios.
que el pueblo judío, Israel, es el pueblo de Dios. No debemos de pelear ni discutir con eso. Yo no sé si de pronto usted en algún momento de su vida ha tenido un pensamiento contra el pueblo de Israel, por diferentes cosas. Hay personas que son inclinadas como el tema de las políticas, y entonces van contra el pueblo, que porque como son, que mire cómo son descarados, y se dan bala y les tiran, y no. Pero es una lucha que no es de ahora, es una lucha a través de toda la historia del pueblo, y es consecuencia de las mismas decisiones de ellos. Entonces comienza el apóstol Pablo, hermanos, de una forma, de un sentimiento. Y miren cómo dice el versículo número 1. Dice, perdón hermanos, y tomen en consideración algo, que es que el apóstol Pablo en el versículo 8 terminó diciendo algo maravilloso, en que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Pero el apóstol dice, verdad digo, en Cristo. O sea, lo que el apóstol va a decir le sale de su verdadero, o sea, de adentro de su corazón. Y pone como premisa al Señor Jesucristo, en el cual está ya puesta su total fe. Su vida pasada era pasada, y él pone como antelación, verdad digo en Cristo. Y no miento. ¿Por qué no miento? Porque él como creyente, como cristiano, ya andaba en verdad. Es un requerimiento andar en verdad. No se puede pretender decir que un cristiano va a seguir andando en mentira. Hay una enseñanza importantísima, hermano, y fundamental en su vida como creyente. Y dice, y mi conciencia me da testimonio, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de Dios. Porque por recibir al Señor, el Espíritu Santo de Dios mora. Y la persona entonces está en capacidad de mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el apóstol Pablo estaba investido del poder del Espíritu Santo. Y él llega y dice esto, y el versículo 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este es un hombre preocupado por los suyos, es un hombre preocupado por su raza. Y el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren la posición de un hombre que preocupado. No es por raza, no es por religión, ¿sí? No es por tradición. ¿Y saben algo? La incredulidad de la mayoría de los judíos de ese entonces es la misma incredulidad de los judíos del pueblo de Israel hoy. Y asimismo hay una incredulidad en el mundo gentil. Nosotros, nuestro entorno no es de judíos. Conocemos muy poquitos judíos. Acá en la iglesia tuvimos la bendición de conocer a uno, a César, el que venía de la fundación. Él es descendiente, no sabe de qué tribu es. Le preguntamos, ¿de cuál de las 12 tribus de Israel sos? Digo, no sé. Eso es raro, porque todo judío debe saber de qué tribu viene. Se lo pusimos de tarea, él iba a preguntar al papá o al abuelo, no sé. Pero ¿qué pasa? Nosotros como iglesia, Cristo vive, tenemos un entorno que no es judío. Pero si hay un entorno sujeto y amarrado a una cantidad de tradiciones, de culturas y de cosas que los mantienen así, aferrados a algo sin poder entender la obra del Señor. No la entienden por diferentes razones. Entonces, Pablo está preocupado por la salvación de los que son de él, o sea, de su raza. Y ahí es donde nosotros, hermanos, nos tenemos que preguntar si estamos en este momento preocupados por la salvación de las personas que son nuestras, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Aquí Pablo está preocupado y coloca algo que uno dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Sí,
Él lo dice en su humanidad, separado de Cristo, sabiendo que con Él es más que vencedor, ya lo dijo. O sea, siendo dolor en Pablo, hay un verdadero dolor. Saben que muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes no sentimos ese dolor y como que nos anestesiamos, como que damos por perdida la obra y la razón de continuar exhortando y animando a los que amamos para que sigan al Señor. Y de repente decimos, no, es que eso ya es tiempo perdido. Yo estoy cansado de decirle que el apóstol Pablo no se cansaba. Él seguía y les decía. Y cuando dice en el versículo 4 que son israelitas, y aquí el apóstol va a empezar a argumentar 8 aspectos, ojo hermanos, 8 aspectos del pueblo de Israel que fueron dados por Dios. No fue porque se les ocurrió, no, son cosas dadas por Dios. O sea, razones propias y únicas del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y comienza él diciendo que son israelitas, de los cuales son, y dice, la adopción. Claro, porque son adoptados. No había pueblo. El Señor, ¿qué hizo Dios? Llamó a un hombre, Abraham. Y de ese hombre hizo un pueblo que no existía. Son adoptados, adoptados por Él. Ojo, la gloria. Claro, era un pueblo que disfrutaba y vivía, participaba de la gloria de Dios, porque tenían una comunión y a través del tiempo en el tabernáculo veían la gloria de Dios. Fueron un pueblo que vio los milagros de Dios. Cuando el Señor los sacó de Egipto, es una cantidad de cosas que son solamente, exclusivamente pueden contar ellos como pueblo. Otro pueblo no lo puede hacer. O sea, todas las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, grande ha sido la gloria que ellos como pueblo han visto, pero se benefician y viven de la gloria de Dios, claro. Y dice, el pacto. Es que el Señor hizo un pacto, fue con ese pueblo. Hizo pactos con Abraham, hizo pacto con Isaac, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David y muchos más, porque es un Dios de pactos. Pero no vemos que Dios haya hecho pactos con otras personas o con otras culturas. Ese pueblo llamado Israel es un pueblo privilegiado, hermanos, de pactos. Y adicional dice, la promulgación de la ley. Claro, es que fue dado a ellos en el monte de Sinaí. El Señor le entregó a Moisés la ley. Y la ley era una herramienta útil, porque así daban cuenta de que había algo llamado pecado. O sea, tenía que haber definitivamente, a través de la ley, un cuidado para ellos como pueblo, pero no solamente para ellos, para toda la humanidad. Porque lo veíamos atrás, ¿sí? Para ellos como pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hoy, 2022 años después de la venida del Señor Jesucristo, esos mandatos, esa ley moral, sigue siendo vigente. No la ley de los ritos y demás, no, pero la ley moral sigue siendo vigente para la iglesia. No se puede eximir, sigue firme. Y dice el culto y las promesas. El culto y las promesas, ese culto dado a Dios, con unos parámetros establecidos por Dios. Veíamos hoy en la escuela dominical cómo ese hombre llamado José tenía culto con Dios, tenía relación con Dios. Ojo, y en ese momento aún no había llegado los 10 mandamientos, pero era una simiente, era una línea elegida por Dios a través de un sinnúmero de situaciones, pero sí había una adoración, un culto, un cuidado para comer. Y las promesas, o sea, el Señor dio promesas exclusivamente a este pueblo y dijo, Abraham, ¿qué le dijo? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y cuando se lo dijo, Abraham, ¿qué? No tenía Ismael, no tenía hijos, no había nacido Isaac, pero Abraham creyó. Y ahí hay un comienzo importante. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso
de mi fe. Hay un himno que cantamos que dice eso. Todo lo que el Señor dice lo va a cumplir. Pues claro que lo va a cumplir. Todas las cosas, dice, de quienes son los patriarcas. Es que hay un antecedente para el pueblo de Israel. Ellos son los que pueden decir que Abraham era judío, ¿sí? Que Isaac es del linaje, que Jacob, que las 12 tribus. O sea, hay toda una historia que los convierte en un pueblo elegido, en un pueblo elegido por Dios. Y viene la octava circunstancia o razón y dice, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Tremendo. Y el apóstol Pablo les está diciendo, y a esos que tienen todas esas características en su mente, en el corazón, él decía, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque con todo ese portafolio, ese catálogo tan bonito, tan especial, y más aún, el más especial es que vino Cristo, y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero esa promesa, ese Mesías esperado, muchos no lo creyeron. Y él está diciendo, ojo, es Dios sobre todas las cosas. A nosotros hoy, hermanos, como iglesia, ya le damos gracias a Dios, porque en nuestro corazón, en el 100% de los que hoy estamos acá, Mayra, ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. ¿Ya te bautizaste? Amén. Marisabel, tú eres bautizada. Amén. Carlos, usted. Amén. Alejo, ¿ya recibiste al Señor? Amén. Amén. Ojo, al Señor se recibe una vez, Alejo, una vez en la vida. No es que cada vez lo voy a recibir y luego lo recibo. Sí, yo me fortalezco todos los días en el Señor, pero al Señor se recibe una vez en la vida. Y el resto de la vida del creyente es una vida de santidad, de arrepentimiento, de saber que somos pecadores y que debemos estar a cuentas con Dios. Y es una vida de obediencia. ¿Tomaste ya la decisión de bautizar? Señor, amén. Amén. Miren, usted es el segundo candidato. Oremos por eso, hermano. Amén, hermanos. Qué bendición poder encontrar que hay personas dispuestas a obedecer al Señor. El apóstol Pablo está mostrando acá algo trascendental para la iglesia. Es que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y ese pueblo insensato, rebelde, incrédulo, no recibía al Señor. Y yo me imagino el dolor que tenía el apóstol Pablo, porque él ve que, ¿cómo ha sido? Judíos, un pueblo escogido, rechazando a Cristo. Judíos, desechando y menospreciando la gracia de Dios. Ahora, nosotros estamos en un entorno que no es judío, pero las personas rechazan al Señor, menosprecian la gracia de Dios, hacen caso omiso a los mandatos que Dios da. Sí lo hacen. Aún dentro de la misma iglesia, el creyente tiene que entender que su vida debe de ser consagrada a Dios, obedeciendo lo que Él manda, para vivir como en esa armonía y en esa bendición. Es que en la clase de hoy, José era un hombre que iba conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo bendecía, lo prosperaba, lo que Él hacía. ¿Cómo va a pretender una persona, hermanos, que va a ser bendecido si no va conforme a la voluntad de Dios? Eso es imposible. Con el Señor no se juega. El sí tiene que ser sí, el no tiene que empezar a ser no. Definitivamente debe ser así. Hoy el mundo, hermanos, tiene diferentes aspectos para rechazar al Señor. Muchos de ellos son religiones, tradiciones, la idolatría. Yo pensaba con relación al pueblo de Israel, yo decía, es que fueron un pueblo apartado, tremendo para personas que han vivido todo el tiempo alrededor de la idolatría, por ejemplo, porque han sido engañados. Pero el Señor obra en esas personas y los saca. Hay vicios y hay situaciones y el Señor los saca.
Pero muchos definitivamente desconocen y rechazan al Señor por su rebeldía, por su orgullo. La palabra de Dios se predica y las personas han de prestar atención. Y lo cierto es que todo lo que la Biblia nos enseña nos lleva a la gracia en Cristo Jesús. Lo veíamos hoy en la mañana en el compartir bíblico. Como toda la ley establecida por el Señor en el Antiguo Testamento tiene un propósito, y es que todos sean justificados a través del Señor Jesucristo. O sea, la ley nos lleva es a Cristo, nos lleva a Cristo. Hay unos ritos, hay unas cosas, y la gente quiere seguir atrás de esos ritos. ¡Qué tristeza! Y esa es una triste realidad, hermanos, entonces, no solamente para judíos, sino para muchas personas, para toda la humanidad prácticamente. Ahora, el apóstol sigue mostrando que hay promesas dadas por Dios, promesas cumplidas, hermanos. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué son cumplidas? Téngalo presente, es por la fe. Usted debe de fortalecer su fe en el Señor, día a día, constante, permanentemente. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? A través de la lectura de la palabra de Dios, de ese tiempo de devocional diario, de ese tiempo de oración, de un tiempo de ayuno. ¿Sabe que las pruebas fortalecen nuestra fe? Hoy hay hermanos que no están aquí, pero el Señor está fortaleciendo su fe, porque se van a ver confrontados a algo y les va a doler. Y se los digo porque ya alguien lo expresó. Esta mañana vino un caballero, un joven, y vean cómo está. ¿Por qué? Porque no lo dejaron estar aquí. Y él dijo, yo voy a ver qué hago. De pronto me vuelvo. Y de pronto voy a estar aquí. Pero donde quiera que esté nuestro amigo Wellington, está luchando. Y él tiene que fortalecer su fe. Y tiene que decir, yo no quiero volver a quedarme sin congregar. Y que esta sea una semana de experiencia para todos y cada uno de ellos. Sí, posiblemente. Vamos a ver qué tanto valoran. En este momento, al otro lado del mundo, hay un país que está fortaleciendo su fe. ¿En quién? En Cristo, en su Señor, en su Salvador. Hay un país llamado Ucrania donde las bombas no paran, pero ellos están fortaleciendo su fe. Ayer nos llamaba el hermano Juan, triste. Digo, estoy por aquí en algo, en una actividad, no pensé que me iba a quedar por acá. Y don Juan decía, yo no quiero estar por aquí. Pero allá está. En este momento a don Juan le está haciendo falta estar en su iglesia. Yo sé que es así, pero que el Señor lo bendiga. Entonces, vemos que hay unas promesas de Dios, hermanos. Y miren lo que nos dicen los versículos 6 en adelante. Y dice el apóstol, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no es porque, le dice el apóstol a la iglesia, no porque son de Israel son israelitas. No, eso es una condición especial. Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Hay una línea de salvación, hay una simiente prometida por Dios, y a través de esa simiente el apóstol está diciendo, es que son hijos de Abraham, pero en la fe, no en la carne. Hace poco una persona nos confrontó a nosotros como pareja misionera y dijo, no, es que todos somos hijos de Abraham. Entonces dijimos, ojo, en la fe somos hijos, pero no en la carne, porque es que yo no soy judío, pero sí en la fe. Y por eso el apóstol está aquí aclarándole a la iglesia, y dice en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y ahí les aclara, pero fuerte, ojo hermanos, y nos aclara a nosotros como iglesia, porque de repente hay gente que sigue pensando que todo el mundo es hijo de Dios. No todos no son hijos de Dios. Hay que ser hecho hijo de Dios, y eso pasa única y exclusivamente a través de quién, de nuestro Señor Jesucristo, y de nadie más, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Claro, Abraham tenía
llamado Ismael, de una mujer diferente. Y dice, y tendrá un hijo, que se va a ser Isaac. Esa es la promesa, esa es la línea establecida por él, por Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y en el vientre, en el estomaguito de Rebeca, habían 2. Y eran 2. O sea, ya no era que este había sido hijo de una esclava y que este fue hijo de la elegida, de Sara. No, aquí Pablo está diciendo, ojo, y ahí está. Rebeca tiene 2. Están en el mismo vientre, no pueden decir que es que era de un lado y del otro. Son de los 2. Y dice, y no solo esto, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. O sea, hay algo ahí maravilloso. El Señor cumple ¿qué? Sus promesas. Entonces, no es según la carne, la raza, ni la herencia. No es porque son niños de Dios por tal religión. Porque saben que aún hoy hay personas diciendo que como yo pertenezco a tal religión, entonces yo sí soy hijo de Dios. Yo sí formo parte integral de ese grupo. No es así. Es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese Mesías, ¿sí? Y tanto judíos como gentiles tenían que recibir al Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está aclarando en ese momento. ¿Sabe que para nosotros como iglesia eso hoy es claro? Es totalmente claro. El Señor nos ha permitido edificarnos a través de una verdad fundamental, ¿sí? Y cuando vemos en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, es fundamental poderlo tener en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 es una verdad, hermanos, fundamental. Es maravilloso saber que para nosotros como iglesia en este momento de la historia, todo eso ha sido revelado y que está acá en su santa palabra. El Señor, no solamente Pablo, el Señor Jesucristo también tuvo un encuentro particular. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos hablan de cómo el Señor Jesucristo se encontró con una mujer, la mujer samaritana. Y esa mujer samaritana tenía un conocimiento. Pero ojo, los samaritanos no estaban dentro del plan, decían los judíos. No, es que ellos, eran tratados como lo peor. Había orgullo en el pueblo judío. Hay orgullo en el pueblo judío hoy, tristemente. No debe de haber ese comportamiento en la iglesia. O sea, cuando un creyente se siente orgulloso y dice, es que yo soy, porque yo ya soy hijo de Dios. Y entonces yo voy aquí y los demás no, hermanos, es que el Señor vino por todos. ¿Y qué le decía el Señor Jesucristo a la samaritana? En el versículo 21 de Juan 4, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ojo, lo está diciendo el Señor Jesucristo, se lo está diciendo a esa mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben, porque los que lo sabemos somos ¿quiénes? Los judíos, decía el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ojo, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. Adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías,
llamado el Cristo. O sea, había un conocimiento de parte de ese pueblo gentil, ese pueblo pagano. Y dice, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Qué privilegio que el Señor Jesucristo haya tenido ese contacto con esta mujer. Hoy, hermanos, nosotros como iglesia, las personas tienen ese privilegio cada vez que compartimos de su evangelio. Cada vez que a una persona le decimos el evangelio, les enseñamos que el Señor Jesucristo vino, ya vino. No es que va a venir, no, Él ya vino. Y que vivió, y que murió por mi pecado, y que fue muerto, sepultado, que al tercer día resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, y que ha de venir por su iglesia. Eso es parte de esas promesas de Dios cumplidas. Hoy estamos tomando la cena del Señor. ¡Qué bendición! Es inmenso, hermanos. Nosotros no debemos en ningún momento de parar de compartir del Señor. Es una obligación para cada creyente hacerlo. Es una bendición hacerlo. Es una necesidad hacerlo. Pablo aquí estaba triste porque veía lo que hacían todos estos personajes, judíos incrédulos. Iban a venir muchos paganos creyentes. ¿Qué tal esa parte tan compleja? Judíos incrédulos y paganos creyentes. Por la misericordia de Dios. No es más. No es más. Hoy en el año 2022, hermanos, la iglesia tiene que estar firme, tiene que seguir para adelante. Los cristianos, los verdaderos creyentes, tienen que compartir las buenas nuevas de salvación. No debemos de parar. Cuando nosotros venimos a la iglesia y vemos que hay sillas, no vamos a orar por sillas. No, yo no oro por sillas. No, oremos por personas. Que el Señor sea tocando el corazón y que a los que hoy estamos tengamos esa necesidad, sintamos esa necesidad de compartir del Señor, de presentar al Señor, porque la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Señor. Y el apóstol expone la soberanía de Dios, termina exponiendo algo maravilloso que igual para muchas personas es una lucha, pero va a exponer la soberanía de Dios. Y lo vemos en los versículos 11 en adelante de este capítulo 9. Y mire lo que sigue diciendo como continuación el apóstol Pablo. Dice, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, en ninguna manera. La soberanía de Dios. Y la próxima semana vamos a ver la continuidad de este último punto, porque es muy importante, es de suma importancia. Cómo esa elección, y Dios es un Dios justo, es que hay justicia en la elección de Él, porque es su voluntad. Dios es libre y soberano en tomar cualquier decisión. Es libre y soberano, Él lo puede hacer. Dios, hermanos, no le tiene que dar explicaciones a nadie. Si en el Señor está la decisión de salvar a los gentiles, lo hace. Todavía hay personas a nivel en el mundo que dicen, porque es que ese evangelio, porque van a salvar a los pecadores. Es que eso es decisión de Dios. Cuando nosotros como pueblo gentil, que no éramos del pueblo de Dios, que ya somos hechos hijos de Dios, caminamos, decimos, la misericordia de Dios tan grande. Pero asimismo, en la elección y en la soberanía de Dios está trabajar con su pueblo de Israel. Eso es decisión del Señor, no es decisión de nosotros. Es insensato pensar eso. El hombre no tiene que estar cuestionando la voluntad de Dios. A veces las personas dicen, ¿pero por qué me pasó esto? Dios, ¿pero por qué tal? Porque
tengo que cuestionar la voluntad de Dios. Cuando parte un ser querido, es duro para todos. Claro. Pero es que eso no escapa de la voluntad de Dios. Y hemos de saber que todos vamos a partir. ¿En dónde está tu mamá, María Isabel? ¿Cómo? En el cielo. Carlos, ¿dónde está su mamá? Entonces está bien. Mire, qué bueno y qué necesario es conocer, hermanos, las verdades bíblicas. Porque en base a la verdad bíblica es que usted va a caminar su vida. Las promesas de Dios, la soberanía de Dios, si Él dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer. Qué triste sentarse con una persona que no tiene la Biblia, que no tiene la palabra de Dios como su guía, como su manual de conducta. Esta semana fui a visitar a unos amigos que perdieron su esposo, perdieron su familia. Y esta señora me decía, pero yo sé que mi esposo donde está muy bien. La verdad bíblica es muy diferente. Si recibió al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, está muy bien. Pero si no lo recibió, la justicia de Dios es clara, es transparente. El Señor, Dios, elige a ese pueblo llamado Israel en su entera soberanía y en su voluntad. Y no hay más. ¿Cómo? Con un propósito. Con un propósito. El Señor habrá de trabajar con ese pueblo llamado Israel. ¿Cómo? Como Él lo decida. Nosotros debemos estar, hermanos, como iglesia, a sabiendas de lo que el Señor tiene para nosotros. Si hoy que usted está acá, ¿sí? Así sea Moisés, que está pequeñito, y si aún de pronto no ha recibido al Señor Jesucristo, debe recibirlo. Y todos los que ya lo recibimos como Señor y Salvador, debemos estar como firmes, confiados, esperanzados, sabiendo que no se hace nada que no sea la voluntad de Dios, y que por Cristo es que hemos sido hechos hijos de Dios. Tengamos presentes, hermanos, ¿sí? Para finalizar, que Israel es el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Que somos hechos hijos por medio del Señor Jesucristo, que Dios cumple todas sus promesas, y que la soberanía y la voluntad de Dios es de forma justa. Él es justo. Hoy muchos rechazan definitivamente las verdades bíblicas y viven esperanzados en las mentiras. Que el Señor nos dé la sabiduría para hablar conforme a lo que el Señor manda, siempre. A todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, estemos listos, dispuestos, seamos enseñables. ¿Para qué? Para servir en la obra del Señor, con su vida, por amor. ¿A quiénes? A los nuestros, a los que están alrededor. Que haya ese sentimiento de pesar, de tristeza, como lo tenía Pablo también, porque hay personas que quieren seguir a Pablo, quieren seguir incrédulos. La próxima semana, si es la voluntad de Dios y me tiene con vida, por aquí estaremos mirando la continuidad de esto. Y si no, nos vemos en el cielo, porque es así. Todos hoy estamos aquí, yo no sé, dentro de 8 días. Y si no, nos veremos en el cielo. ¿Tiene usted la convicción plena de que el Señor lo ha salvado? Amén. ¿Y que va a estar en el cielo? Porque su salvación es segura. Debemos estar entonces atentos y confiados en Él. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie, hermanos y amigos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego pasamos a la celebración de la Cena del Señor. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor y de justicia. Lo vemos en todas y cada una de las cosas que tú nos permites vivir, Señor. Tus promesas son cumplidas y tu soberanía, Señor, es total. Gracias porque somos tus hijos, solo por la gracia que es en Cristo Jesús. Y gracias porque en Cristo somos más que vencedores, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciendo y afianzando nuestra fe día a día, Señor. Permítenos ser fieles, constantes, que tengamos presente a partir de hoy, siempre lo hemos hecho, pero con mayor ahínco y mayor énfasis, Señor, en nuestra relación contigo, en participar en las actividades de la iglesia, en asistir. Permite, Señor, que nuestros hermanos que hoy
el día de hoy no se pudieron congregar por alguna razón, seas tú bendiciéndolos y que en su corazón, en su mente sientan la firme necesidad de hacerlo dentro de 8 días, Señor. Guíanos pues y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.